Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Comisión de Fiscalización calificó el enjuiciamiento político al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social. Economista Bernal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Gracias por su invitación. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, la Comisión de Fiscalización recomienda pues finalmente que se siga el juicio político en su contra por un presunto incumplimiento de funciones en su gestión. Ellos dicen, por haber retirado el bono de desarrollo humano a miles de beneficiarios sin previo aviso. Por esto se argumenta una presunta vulneración de derechos a grupos de atención prioritaria. ¿Qué decir acerca de esto? Mire, Alejandra, lamentablemente este juicio nace viciado desde el mismo momento en que perdóname la redundancia, se vicia el procedimiento para llevar a cambiar de proponente, algo que no está en la ley. Usted sabe que en derecho público se hace estrictamente lo que está en la ley y esto no está. Sin embargo, el asambleísta Umajinga decía en mi comparecencia, pero ministro, y hay una jurisprudencia. ¿Jurisprudencia de qué? De que el Pleno de la Asamblea antes ya había decidido nombrar otro proponente ante la ausencia en aquel entonces de un proponente al ministro de Energía. A ver, dos errores no hacen un acierto, y eso no significa que se genere jurisprudencia, pues usted sabe muy bien que jurisprudencia es triple fallo de la Corte Nacional de Justicia, así que lamentablemente ni los conceptos se tienen claros y lamentablemente generan un juicio que fue selectivo, porque habían 6 juicios, 4 de los cuales archivaron y 2 activaron, uno de ellos el mío. Segundo, en el momento del proceso y la sustanciación, lamentablemente violaron lo que efectivamente dice la Constitución de la República y también dice las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quien sustancia un juicio, que se convierten en jueces, tienen que cumplir 3 condiciones. 1, competencia. La tiene, la Comisión de Fiscalización la tiene bajo la ley de régimen legislativo. Segundo, independencia. Yo dudo que tenga independencia cuando existe un pleno que le envía a incumplir la ley cambiando de proponente. Sin embargo, podría pensarse que pueden tener. Pero ¿sabe cuál es el que violaron flagrantemente? Imparcialidad. Todo juicio, así lo dice la Corte, la Constitución, tiene que mantener imparcialidad. Y 3 legisladores de los 9 de la comisión se pronunciaron a favor del proponente y en contra del acusado, empezando por la mismísima presidenta de la comisión, la asambleísta Pamela Aguirre, quien previamente se pronunció en medios de comunicación diciendo que yo tengo que responderle al país y que tengo que responder porque he incumplido mis funciones. Es decir, prevaricó. Lo propio la asambleísta Espín, quien debió por ética excusarse porque ella tuvo un conflicto conmigo políticamente cuando yo la destituí, cuando fue legisladora, y yo también fui legislador, por aquella visita, usted recordará, que hizo a la PPL Falcón para pedirle que cambie de versión en el caso Balda. Yo la destituí, por lo tanto había un conflicto de intereses, debía haberse excusado. Dicho sea de paso, ese hecho público histórico me arrepiento, no porque no haya tenido causal, sino que fui el culpable de que un señor de los Latin Kings, hoy llamados terroristas del señor Aliaga, emerja la política ecuatoriana en reemplazo de Sofía Espín. Mire, y también el señor Umajinga, actuaron prueba del proponente, entonces por lo tanto se nulitó el juicio. Yo he comparecido sin allanarme, pero a pesar de estas nulidades, sin perjuicio de analizar, si el tiempo a mí me lo da y me lo permite, las barbaridades por las que se me acusa. Sin embargo, a pesar de estos argumentos de que hay, pues, de que se ha actuado de forma discrecional, según su parecer, por todos los argumentos que nos ha dado,
esto pasa ahora al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo importante es determinar si realmente hubo un incumplimiento de funciones mientras usted cumplía pues esta gestión como ministro de Inclusión Económica y Social, economista Bernal. De alguna manera usted había dicho que eso no le correspondía al MIES notificar, primero decidir quiénes dejaban de recibir el bono y después notificar a quienes lo iban que estaban siendo excluidos, quienes lo iban a dejar de recibir. Bueno, mire, es que es muy sencillo, muy sencillo todo esto. Lamentablemente, cuando no quieren entender, exteriorizan una serie de barbaridades, estulticias, que generan una determinación eminentemente política. Me han acusado por cumplir la ley, tanto así que yo he hecho público en redes sociales una declaración de mi proponente original, el ex asambleísta Ruiz, que les dijo, a ver, ahora quiero ver qué hace la comisión, o vota por cumplir los procedimientos ceñidos estrictamente a la ley, o vota por la gente. Textualmente les estaba diciendo, sí, el ministro cumplió la ley, pero la gente, como si el Ecuador fuera un tema solo de emociones. El Ecuador es un estado de derecho, no un estado de emociones. Hay que cumplir la ley. Por lo tanto, ¿cómo funciona esto? Se genera un puntaje. Ese puntaje es 29.77. Y ahí, hacia abajo, usted puede entregar el bono. Quien tiene 29.78, ya no. Porque si yo pagase a aquellas personas que la comisión dice que por qué le saqué, eso se convertía en pago indebido, observado por la Contraloría General del Estado y glosado. No puedo sostener a las personas, ningún ministro lo va a hacer, ninguno lo hizo históricamente. Entonces mencionaba, pero ¿por qué no hizo una verificación a 7,000 personas? Ni teniendo el día, quiméricamente hablando, le decía la presidenta, 72 horas y trabajando los 30 días solo para verificar a 7,000 personas si son bien excluidos o mal excluidos. Es una barbaridad y una utopía de la política. Pero son más de 34,000 las familias que han sido excluidas. Esto según lo que ha dicho Saída Rovira, que es la actual titular del MIES. Ha informado que en los años 2022 y 2023 se excluyó de estos beneficios a 34,907 ciudadanos y que solamente luego de que se presentaron las demandas en contra del ministerio por falta de notificación se tomaron las acciones necesarias, pero estamos hablando de comprender en su contexto. Primero, es un dato erróneo porque les está informando solo el bono de desarrollo humano. En transferencias, solo le voy a contar hasta diciembre del 2022, cuando fui ministro, no se excluyeron 34,000, se excluyeron 289,000, ni siquiera informar bien saben. Sí, 289,000, solo a diciembre del 2022, habrá que ver cuánto fue el 23, ¿no? Pero ¿sabe a cuántos incluimos? A 314,000 personas, porque eso pasa comúnmente. El gobierno del presidente Correa en su último periodo bajó de 1.700.000 a 1.000.000 de personas beneficiarias del bono. De ahí el presidente Moreno subió a 1.440.000 y nosotros nos sostuvimos. Dejamos en ese mismo nivel, pero incluyendo y excluyendo. Es decir, hubo un cambio de beneficiarios. Hubo un cambio entonces. Perdón. Hubo un cambio entonces, economista Bernal, es decir, se excluyó, como usted está diciendo, a 289,000 beneficiarios, pero se incluyó a 300,000. Ahora, esto de acuerdo a lo que usted ha dicho, que según la ley, pues el bono se debe conceder de acuerdo a puntajes. ¿Qué pasó con la notificación? ¿A quién le correspondía hacer eso? Mire, nunca se notificaba. Y esta barbaridad que tratan de enlazar y confundir también a los medios de comunicación es muy sencillo comprender. Cuando jamás se había notificado, porque esto es un acto simple de administración que está basado en el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo. Sin embargo, se presentan 5 acciones de protección en mi periodo. De esas 5 acciones de protección, 3 se van en contra del ministerio y dicen que se equivocaron, sí debieron haber notificado. Y 2 nos dan la razón y nos dicen, no es susceptible de notificación. Al encontrarme con una disociación entre lo que dice el sistema judicial, unos me dicen, hiciste lo correcto, otros dicen,
no hiciste lo correcto, a pesar que no se debe notificar, tomé la decisión de instalar un sistema de notificación electrónico masivo con casilleros electrónicos. ¿Sabe cuánto dejé cuando concluí mi gobierno, mi administración? En 1.226.000, es decir, el 85.52% de los beneficiarios de bonos ya cuentan con casillero electrónico para precautelar. Pero no es que se necesita, porque los asambleístas confunden entre lo que es un derecho subjetivo y un derecho precario o llamado beneficio condicionado. Usted como Estado unilateralmente decide darle un beneficio a quien cumple condiciones. La condición aquí es estar en condiciones de pobreza. ¿Y quién determina cuál está en condiciones de pobreza? No es el MIES, es el registro social, que es una institución autónoma. Yo tomo la información del registro social e incluyo y excluyo dependiendo de quién esté en el rango de la pobreza. Si el registro social calificó mal, bueno, pues ese es un tema de otro análisis. Claro. Pero yo no puedo ponerme a juzgar una base de datos de 1.440.000 si todos están bien calificados o están mal calificados. Y un promedio de 17.000 personas que salen e ingresan mensualmente. Y concluyo con esto, solo déjeme un minutito. Es tan real lo que le digo, que le hago un símil con algo que la misma Revolución Ciudadana creó, la tarifa de la dignidad. El presidente Correa dio una tarifa de la dignidad a la gente pobre y le dice, si tú consumes hasta 110 kilovatios hora mes, yo te doy un subsidio. Cuando ese beneficiario pobre consume 111, se elimina el subsidio y no hay notificación alguna, porque ese es un acto simple de administración que está validado por Código Orgánico Administrativo de manera unilateral. Sin perjuicio de ello, yo inicié la remediación como una actitud de respaldar la institucionalidad del MIES y soy juzgado por eso, por haber iniciado, por haber dejado el 85.52% de personas con casilleros electrónicos. Es decir, encuentro la alerta, genero la acción de mejora y me juzgan. Terrible. Bueno, con referencia a lo que usted decía hace un momento, economista Bernal, justamente durante esta fase de prueba, la misma Saída Rovira dijo que se preparaba un acuerdo ministerial para que el MIES retome la atribución de revisar la base de datos, lo que ahora, como usted lo acaba de decir, está en manos de la Unidad de Registro Social. Algo que de alguna manera da razón a los argumentos que usted ha expuesto. Mire, totalmente. 1, 2, no creo que lo pueda hacer. Si lo hace, bienvenido por el Ecuador. Primero, porque la propia Contraloría General del Estado hace años atrás dijo, el MIES no puede ser juez y parte, no puede generar puntuación y pagar. Y retiró al registro social y el decreto ejecutivo. Primero, legalmente, y se equivocó la actual ministra, no puedo hacerlo por acuerdo, pues. No ve que esto está determinado por decreto ejecutivo. Y además, si lo hiciese por decreto ejecutivo, el presidente Noboa tiene que verificar con sus asesores si no está violando normas de Contraloría Interna, de control interno. Es decir, le está entregando a la misma institución la posibilidad de calificar y pagar. Eso es disímil, eso es contradictorio, eso ya fue observado por la Contraloría, pero la ministra dijo, lo vamos a hacer, vamos a quitarle, y según recuerdo, el tiempo para hacerlo era este día viernes. Hoy debería estar, dijo, hasta finales de la próxima semana tendré la reforma al acuerdo ministerial 037 y tomaremos la competencia del registro social porque ellos son solo estadísticas, nosotros debemos valorar. Bueno, pues si lo va a hacer, en buena hora. También manifestó de que van a hacer una notificación personalizada. Así es, eso dijo, eficiente y personalizada. Las notificaciones tienen que ser previas. Usted puede darle lectura nuevamente el por qué me enjuician. Dice, porque no se notificó previamente para dar. Ok, ¿sabe cómo dice que están notificando para decir que lo hacen distinto a mí? No, lo están notificando sobre los hechos consumados. Es decir, ya le quitas el bono y cuando va al banco le dicen, ya no tienes bono, firma la notificación. Eso es violación de debido proceso. Claro que sí. Porque no se necesita notificar. Es un acto simple de administración, es un acto unilateral del Estado, es un beneficio condicionado, pero muy difícil que comprendan cuando de por medio está proscribir a una persona políticamente, cuando de por medio está el hecho de castigar a un ministro que fuera muy expuesto políticamente de Lazo,
castigar al ministro que llevó adelante la rectoría de la política social, que fue un éxito en nuestro gobierno. Castigar está al presidente de Creo, que soy en este momento como presidente nacional. Entonces, ahí hay un tema de carácter simbólico, de trofeo simbólico, pero que pena por el país. Ahora, economista Bernal, esto pasa pues al Pleno de la Asamblea Nacional, esta posible censura que podría darse para usted. ¿Qué expectativas tiene? Se requerirían 92 votos de los 137 asambleístas. ¿Qué espera? Mire, yo parto de un hecho. Un expresidente decía con mucha solvencia en uno de sus libros: las asambleas o congresos en América Latina y particularmente en el Ecuador son el fiel reflejo de sus sociedades. Qué gran verdad. Mire usted quién me está acusando. Una persona que está con un juicio por diezmero, una persona que ha sido acusada de diezmero, de quitarle recursos a sus empleados, ¿no? Ojalá sea falso, pero imagínense con qué calidad moral se enjuicia por no haber notificado cuando se debe comprender que es, reitero nuevamente, un acto simple de administración. ¿Qué espero de la Asamblea? Mire, yo cuento con personajes ahí que son de alta valía, más allá de estar en un sector político que se han aliado y que pueden estar actuando de manera unida. Es, por ejemplo, Vicente Tayano, un brillante jurisconsulto, un brillante abogado que inclusive, contrariando al presidente Lasso, fue quien dijo en la asamblea, en el momento que querían censurar, que no hay cómo censurar. Yo apelo que asambleístas de la talla como Vicente, ¿no?, hagan una evaluación jurídica de lo que se está haciendo, porque textualmente se está invitando a votar por alguien que cumplió la ley. O sea, sería inverosímil. Me juzgan por cumplir la ley. Ahora, usted dice que asegura que la motivación para esto es impedir que usted participe en el próximo proceso electoral del 2025. ¿Usted tiene aspiraciones claras a una participación en ese proceso? Bueno, yo soy parte de una organización política, he sido candidato a prefecto, fui asambleísta de mi provincia de la Azuay. Creo que tengo sanas aspiraciones de poder mantenerme en política. Sin embargo, hoy no me pueden destituir, por supuesto, ya no soy ministro. Seguramente lo único que les queda es censurar. ¿Eso qué hace? Limitarme a ser funcionario público durante 2 años, lo cual implícitamente me impide formar parte, o me impediría, en cierta manera, porque habrá que ver que con ese vicio y nulidad acudamos a los organismos internacionales y se puedan prever algunas medidas que me permitan recuperar mis derechos, porque créame que es bárbaro. O sea, imagínese usted, yo le hago una reflexión. Piense en un tribunal de la justicia ordinaria, ¿no? La comisión de fiscalización es una instancia de sustentación del juicio político, por lo tanto se convierten en jueces. La comisión de mesa, en el caso del ex alcalde de Quito, Yunda, ni siquiera se pronunciaba en los medios para no prevaricar, porque sabían que estaban sustanciando un juicio y obviamente tenían que guardar las posturas. Aquí han abocado conocimiento y han actuado prueba del proponente, acusándome directamente mis jueces. Hágase una idea, como que un juez de la justicia ordinaria diga: perdón un momentito, voy a dejar el papel de juez, y se ponga a acusarle al acusado. Y digo: usted ha sido una barbaridad, es culpable, mire esta prueba, mire este otro. ¿Qué ha pasado? Ha prevaricado, pues. Dejó de ser juez. Fue parcial. Por lo tanto, se nulita el juez en la justicia ordinaria. Pasa lo mismo en la justicia política. Que no me vengan a decir que este es un juicio político, que asumen el papel de asambleístas. No. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado claramente de que todos los juicios, incluyendo los juicios políticos, deben garantizar imparcialidad. Claro que sí. Imparcialidad. Y lo que menos tuve es imparcialidad en la comisión. Y un detalle más. Tanto así que la ley orgánica de la función legislativa, no me recuerdo el artículo, creo que es el 22, prohíbe a los legisladores que forman parte de la comisión de fiscalización interpelar los juicios. ¿Por qué? Porque son jueces en los procesos así, pero la ingenuidad, la inmadurez, tal vez la falta de experiencia les llevó a cometer un error, sin perjuicio de que yo he comparecido. No me ha allanado al juicio, pero he comparecido por respeto al pueblo ecuatoriano y por respeto a la institucionalidad de la Asamblea.
Estaremos en todo caso pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Nuevamente gracias al economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.